Muy buenas tardes para todos aquellos que os unís desde España o desde Europa y muy buenos días para aquellos que lo hacéis desde el continente americano. Mi nombre es Lorena García, soy analista senior de Forward Keys y para mí es un placer daros la bienvenida a este primer episodio de Forward Keys and Friends. Forward Keys and Friends es una nueva iniciativa que, como comentaba, lanzamos hoy, en la que la idea es hacer una serie de seminarios donde charlaremos con diferentes expertos de la industria del turismo, que esperamos que sea de interés y que sea de utilidad y que puedan servir incluso en alguna ocasión de inspiración en estos tiempos de tanta incertidumbre, donde pondremos el foco de cómo la utilización de los datos pueden ayudar a la hora de la toma de decisiones a los distintos destinos turísticos y distintas instituciones en el sector. Como digo, es un placer para mí el poder moderar esta primera sesión y igualmente dar la bienvenida a Inma Gallego, que me va a acompañar hoy. Inma nos acompaña hoy en su faceta de profesora de la Universidad de Málaga, en España. Es profesora asociada del Departamento de Economía y Administración de Empresas, pero también combina esa parte, digamos, académica con su parte profesional. Dentro de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, donde trabaja como analista en el área de estadística e investigación de mercados. Inma, es un placer tenerte aquí. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Gracias. Inma nos va a hablar en el capítulo de hoy de una investigación que ha realizado junto con su compañero Xavier Font. Esta investigación, antes que nada, dejarme explicar también, Xavier Font es también profesor de la Universidad de Surrey en Inglaterra, es profesor de marketing, de marketing y es también coautor de la revista de Turismo Sostenible. Ambos han realizado esta investigación en donde básicamente ha girado en torno a responder la pregunta de cómo los datos y específicamente el Big Data se puede utilizar por parte de los destinos turísticos a la hora de que les ayude para poder tomar las decisiones y definir sus políticas turísticas, especialmente centrados en situaciones de gran incertidumbre, situaciones inesperadas como la de la que estamos viendo actualmente con el COVID-19. Esta investigación ha sido publicado recientemente en el artículo que podéis ver con el título en inglés en la pantalla. Me gustaría recordar para todos aquellos que todavía no lo hayan hecho que el artículo se puede descargar de forma gratuita por un tiempo limitado, así que me gustaría, pues, eso, para aquellos que no lo han hecho, el invitaros a descargarlo y a compartirlo con vuestros contactos. Antes de darle la palabra a Inma, que nos va a explicar un poco más en detalle la investigación que ha realizado y también compartirá con nosotros algunos de los resultados que ha obtenido, me gustaría cubrir también algunas cuestiones prácticas con respecto a este seminario. En primer lugar, este seminario se está grabando, por lo tanto, después de la presentación recibiréis un email tanto con las diapositivas como con un enlace para poder acceder también a la grabación, para que lo veáis a posteriori si lo necesitáis. Una parte muy importante es que después de la presentación de Inma tendremos un tiempo para responder a las preguntas que os puedan surgir durante la presentación. Por lo tanto, me gustaría invitaros a que por favor nos transmitáis todas las preguntas a través del menú. Podéis encontrar en la parte arriba de la pantalla un signo de interrogación donde podréis hacernos llegar todas las preguntas que yo le transmitiré a Inma. Tenemos un tiempo delimitado de media hora en este seminario, por lo que intentaremos responder todas las preguntas que no sean posibles en este tiempo en directo, y aquellas preguntas que no nos sea posible les haremos el seguimiento a posteriori después vía email y serán respondidas mediante email. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por mí esto es todo de momento. Inma, te paso a ti el control. De momento voy a desconectar mi cámara, ¿de acuerdo? Para que si quieres hagas la presentación a pantalla completa y luego volveré de nuevo a la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a también a quitar mi cámara para que se pueda ver la presentación más
más grande, porque en algunos casos veréis números y se va a ver muchísimo mejor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Forward Keys por organizar este webinar y estamos encantados de poder compartir con todos ustedes nuestro trabajo de investigación, porque nosotros desde siempre, desde el inicio, lo que buscábamos era aportar soluciones reales a los destinos turísticos ante la situación actual. Es verdad que la crisis sanitaria del COVID-19 pues, ha generado una crisis turística también sin precedentes, es decir, con caídas en capacidad aérea, es decir, en el número de asientos ofertados por las compañías aéreas que han llegado a suponer pues, descensos del menos 85% en el caso de Sudamérica o del menos 92% para el sur de Europa. Esta situación, sin duda, desbordó a los destinos turísticos que no estaban preparados y, además, fueron conscientes de su limitado conocimiento para apoyar la toma de decisiones en situaciones tan extremas y con un alto grado de incertidumbre. Así surgieron pues, numerosas preguntas que no eran fáciles de responder. Es decir, ¿cuál será el impacto de la crisis sanitaria en mi destino? ¿Cómo evolucionará mi destino? ¿Estaremos en el mejor de los casos con una recuperación en forma de V? ¿O en el peor de los casos, con una evolución en forma de L? ¿Evolucionará mi destino mejor que la competencia? Además, en esta crisis también los gestores han comprendido que tienen que, más que nunca, dar respuesta a cómo se están comportando los mercados y actuar rápidamente para restaurar la confianza y estimular la demanda. Por lo tanto, también se necesita responder preguntas como cuándo se reactivarán los mercados y cuáles serán los mercados que se reactiven antes. Esto ha hecho que los datos tomen un papel principal y que además se han vuelto más relevantes que nunca. Realmente todos, ante una situación de incertidumbre, pues lo que buscamos son orientaciones y los datos nos pueden ayudar a esto. En esta situación, las estadísticas tradicionales, que es lo que normalmente usan los destinos turísticos, no han dado suficiente juego para cubrir todas esas preguntas que nos hacemos, por varios motivos. En primer lugar, porque en muchos casos el análisis del comportamiento de los turistas se realiza a través de encuestas a demanda en destino. Obviamente, si no hay demanda, no hay encuestas. Además, los datos de las estadísticas tradicionales suelen salir con un desfase temporal que no se ajustan a las necesidades que se tenían, que prácticamente estábamos hablando de que queríamos los datos a tiempo real. También la interrupción sin precedentes en los viajes pues ha complicado enormemente cualquier previsión de evolución del turismo a corto o medio plazo basada en datos históricos. Es decir, los datos históricos dejan de tener validez porque es un cambio completamente drástico y normalmente los destinos turísticos también se basan mucho en modelos predictivos basados en series temporales, ¿no? Bueno, pues en esta coyuntura es donde Big Data pues, ha demostrado su fortaleza, ¿no? y es la base de nuestra investigación. De todas formas, en cualquier caso, ya sean estadísticas tradicionales o Big Data, sí me gustaría hacer aquí una pequeña reflexión, y es que los datos por sí mismos no tienen valor. Lo que tiene valor es que si somos capaces de vincular los datos a la gestión y a la toma de decisiones, ¿no? Es muy importante no perder siempre esa orientación. Bueno, pues este es el reto que nos planteábamos en nuestra investigación. El objetivo era identificar indicadores adelantados sobre la reactivación de los mercados turísticos que ayuden a reducir el impacto del efecto COVID-19 en los destinos. Específicamente para esta investigación hemos trabajado con la plataforma de datos que ofrece Forward Keys, que no solo nos ha permitido trabajar con datos reales a tiempo real, sino que soluciona una de las grandes dificultades de trabajar con Big Data. Y es que la captura, gestión y procesamiento del elevado volumen de datos que se genera, pues no se pueden llevar a cabo a través de las tecnologías convencionales. Ni la mayoría de los destinos, además, están preparados para ello. Entonces, este tipo de plataformas llevan a cabo todo el proceso y hacen que los datos estén disponibles en un entorno mucho más accesible de cara al analista, ¿no? Entonces, es muy interesante que ese proceso ya está hecho y que difícilmente se puede hacer desde pocos destinos pueden asumir ese reto, ¿no? Partiendo además de esta plataforma, lo primero que hicimos fue hacer un estudio exhaustivo de todas las bases de datos que ofrecía Forward Keys para elegir aquellas que mejor se ajustaban a nuestro objetivo.
Una vez identificadas, se analizaron las variables e indicadores más apropiados para posteriormente realizar las consultas necesarias, extraer los datos y analizar los resultados. A continuación, les voy a detallar un poquito más con qué base de datos trabajamos y con qué variables. Bueno, pues los datos que elegimos proceden del buscador de vuelos de Skyscanner. Y las dos variables que consideramos que eran de interés era las búsquedas que hacen los usuarios de vuelos, que es la variable search, y la elección final que hacen esos usuarios entre todas las opciones de su búsqueda, ¿no? Que sería la variable pix. Antes de reservar un vuelo, todos, ¿no?, los viajeros buscan las mejores opciones, centrándose en sus preferencias, es decir, en el itinerario, el origen y el destino del viaje, los días en los que se quiere viajar, los horarios, los precios. Pero estas búsquedas las hacen independientemente de la disponibilidad real de ese servicio por parte de las aerolíneas. Por lo tanto, la variable de búsqueda nos muestra el deseo del consumidor a viajar, dónde desea viajar y cuándo desea viajar. Luego, a través de los datos sobre las elecciones del vuelo, conocemos de todas las posibilidades disponibles en la búsqueda cuál es aquella que mejor se ajusta a sus requerimientos. Y además nos define la intención de viajar. Lo que no sabremos es si finalmente se realizó la reserva, ya que en caso de que se produzca esta reserva, no se hace a través de la plataforma de Skyscanner, sino que Skyscanner lo que hace es que te redirige a las respectivas webs para terminar la compra. Por lo tanto, esa pequeña parte, pero obviamente, aunque no la perdemos, este conocimiento permite a los gestores de los destinos turísticos definir mejor sus estrategias de marketing. ¿Por qué? Bueno, porque conocen quiénes y cuándo desean viajar a su destino y además en qué fase de decisión se encuentran sus clientes potenciales. De tal manera que las estrategias de marketing se pueden adaptar, los mensajes, las creatividades, los canales, la promoción, todo se puede adaptar también en función de en qué fase se encuentra este cliente. Ahora, a continuación, voy a ver un poco las respuestas, ¿no?, que tuvimos a las preguntas que hemos hecho, que hemos planteado al inicio. Esto se hace a través de unas consultas que tienen como base 5,5 millones de búsquedas. Por ejemplo, lo que ustedes tienen en pantalla es un ejemplo a fecha 30 de abril, que fue el momento en el que se hizo el estudio, y podemos observar claramente cómo antes de la pandemia se estaban registrando tasas positivas, incluso a 2 dígitos, tanto en el deseo como en la intención de viajar al sur de Europa o a Sudamérica, pero que debido al efecto COVID, los destinos sufren una drástica caída, que es más acentuada y más adelantada en el tiempo en el caso de Europa que en el caso de Sudamérica. Esto nos permite conocer el impacto real a día de hoy, pero también nos permite conocer las previsiones a corto y medio plazo, donde se observa en los gráficos que la recuperación va a ser más dinámica en el caso de Sudamérica y porque de hecho además llega ya a mostrar tasas positivas, ¿no?, a finales de año en la variable de deseo de viajar. De todas formas, también tenemos que tener presente que la situación actual va cambiando, el grado de incertidumbre va cambiando muy rápido. ¿Por qué? Porque cada vez vamos disponiendo de más información en cuanto a las fases y a las normas de desconfinamiento, a las aperturas de frontera. Entonces, el comportamiento del consumidor y su grado de incertidumbre cambia mucho y cambia muy rápidamente. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento continuo de esta información. De tal manera, por ejemplo, en las diapositivas pueden ver claramente cómo las previsiones hechas a 7 de abril o las previsiones hechas a 30 de abril, justo unos días después, cómo cambian el nivel, ¿no? La tendencia se mantiene, pero sí hay un cambio de nivel importante. Además, se observa un empeoramiento conforme avanza la pandemia. También puede observarse la evolución de mi destino frente a sus competidores, ¿no?, para comprender en qué medida mi destino está siendo más o menos dinámico que el resto. Dentro del continente europeo, se observa que el norte de Europa es el subcontinente en el que tiene un menor impacto y además una más rápida recuperación. Mientras que en el caso de América,
El subcontinente que menos se ve afectado es América Central, pero en el caso de Sudamérica, aunque alcanza las tasas más bajas, ¿vale? Porque es justo el final de la última línea, pero también llama la atención que es el que se muestra más dinámico justo en el mes de diciembre, ¿no? Al final justo del año. Además de toda esta información, ¿no? de esta evolución, también vimos muy necesario que había que ofrecer a los destinos cuadros de mando intuitivos, fáciles de interpretar. Entonces, como ven ustedes en sus pantallas, nosotros decidimos usar el color de los semáforos, ¿no? que es un color universal y que todo el mundo conoce. Lo que aparece en pantalla es un ejemplo para el caso de España y en las columnas lo que establecimos fue el horizonte temporal de análisis, ¿no? Que en nuestro caso decidimos que fuera el corto plazo, lo ajustamos al verano y el medio plazo lo ajustamos al último trimestre del año. Y por filas, lo que incluimos fueron los principales mercados emisores de turistas para España. Y ahí analizamos tanto el deseo como la intención de viajar. Pero no solamente hacia España, ¿vale? Que sería la columna esta, sino también incluimos la columna global. ¿Por qué? Porque queríamos ver si la reactivación se iba a producir antes en el mercado en general que a España o al revés, ¿no? Es información también muy útil de compararte si tu reactivación está al mismo ritmo que el mercado o por encima o por debajo del mismo. Analizando este cuadro de mandos, ya, insisto, a fecha 30 de abril, que fue cuando se realizó el estudio, se observa que los primeros síntomas de reactivación se comienzan a observar a finales de año, sobre todo para los dos principales mercados hacia España, que es Reino Unido y Alemania, y en algunos mercados secundarios como Estados Unidos o Irlanda. Y además quiero destacar especialmente Irlanda porque en este mercado, fijaros el comportamiento que tiene España, sin embargo, de manera global todavía continúa mostrando síntomas o signos de recesión. Obviamente, este cuadro de mandos hay que adaptarlo a la necesidad de que tenga el destino, es decir, se puede definir, es flexible, tú puedes definir el horizonte temporal que más te interesa, puedes definir los mercados a los que estás interesados, hacer un seguimiento e incluso puedes decidir cuándo cambia el color. Es decir, dónde están los saltos de color, qué es para ti rojo, qué es para ti amarillo o verde, ¿no? Es decir, la riqueza de esto simplemente es el ejemplo porque realmente el cuadro permite muchísimas adaptaciones. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Que todas las ventajas que ofrece Big Data, ¿no? En principio hemos destacado 4, una de ellas es la inmediatez del dato. Por ejemplo, hoy podemos analizar la situación de ayer porque la base de datos te permite llegar a datos diarios. También la granularidad temporal y territorial, temporal porque es datos diarios y territorial porque podemos llegar a nivel de aeropuerto, de origen o de destino, y también la oportunidad de realizar proyecciones con datos reales sin necesidad de esperar a datos históricos, que ya hemos visto que generaban un problema en los modelos de predicción, o desarrollar modelos econométricos muy complejos, ¿no? Bueno, es verdad que tiene todas esas ventajas, pero tampoco podemos perder de vista los retos, ¿no? a los que nos enfrentamos. Y también hemos querido destacar los 4 más importantes. En primer lugar, la fragmentación de las fuentes de Big Data. ¿Por qué? Porque existen numerosos proveedores de datos privados que pueden proporcionar una información muy válida para el análisis del sector turístico, ¿no? Como por ejemplo datos de movilidad, en el caso de las compañías de teléfonos móviles, datos de tarjetas de crédito para el sector bancario, compra online de vuelos, como es en nuestro caso, o de alojamiento, análisis del sentimiento en redes sociales, etcétera. Pero es verdad que estos proveedores de datos, pues un poco cada uno hace la guerra por su lado, ¿no? Y además, no todos muestran el turismo de una manera completa. De hecho, en nuestra investigación se ha centrado en el movimiento aeroportuario, que sin duda recoge una buena aproximación para aquellos mercados que usan mayoritariamente el avión para llegar al destino. Es verdad que es un indicador que se aproxima muy bien, pero realmente sería necesario incorporar nuevas fuentes y ofrecer una visión mucho más completa a los gestores del destino, ¿no? También creemos
que el éxito del sistema de indicadores o de los cuadros de mando no es tanto la mayor o menor complejidad, sino que seamos capaces de adaptarlos a los usuarios finales, ¿no? Y que la presentación de los resultados sea a través de un entorno amigable e intuitivo, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que tenemos que trabajar, porque el usuario final no tiene por qué ser experto en estadística ni en indicadores, tenemos que hacérselo fácil, ¿no? Tenemos que trabajar la usabilidad de la información. Luego, otro de los temas que también nos gustaría destacar es que en las administraciones de turismo, a diferentes niveles, a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local, deben elaborar un plan común para trabajar con los proveedores de datos. ¿Por qué? Pues porque principalmente para evitar duplicidad de esfuerzos, ¿no? Y además deberían de tomar mucho más protagonismo que el que tienen actualmente los organismos oficiales de estadística en el uso y en la difusión de estas nuevas fuentes. Esta participación, el hecho de que participen los organismos oficiales de estadística, y me consta que, por ejemplo, ya se están dando algunos pasos desde Eurostat, es importante porque favorecería el establecimiento de estándares metodológicos, es decir, que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Que estas nuevas fuentes, todos sabemos en las fuentes tradicionales lo que es un turista, lo que es una pernoctación, pero no tengo tan claro que la misma unidad de medida se utilice en Big Data, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que empecemos a establecer esos estándares. También favorecería la comparabilidad entre destinos y entre fuentes. Y actualmente, si tú compras datos de movilidad a Telefónica y luego se los compras a Movistar, no tienes garantía de que esos datos sean comparables o de que esos datos realmente los puedas usar y no te afecte una ruptura de serie. Por lo tanto, también es importante que esos estándares, ¿no? Metodológicos y de definición, pues también nos ayudarían a poder compararnos con seguridad. Y, por supuesto, garantizaría la transparencia y el rigor del proceso. Así que animamos a los organismos estadísticos oficiales a que se unan al uso y a la difusión de estas fuentes. Y, por último, sí me gustaría un poco focalizarme también para terminar en el tema de que falta el perfil de analista de datos en los destinos turísticos. Yo creo que hasta ahora todo el esfuerzo se ha centrado en tener datos, en tener mucha cantidad de datos y en sumarse un poco a la moda del Big Data, ¿no? Pero realmente en muchos casos no se sabe lo que se busca, ni cómo se analizan, ni cómo aprovecharlos con toda la potencialidad que tienen. Yo creo que los destinos deben ser conscientes que hay que invertir también en personas, no solamente en datos, ¿no? En general, y ya para terminar, pues yo creo que lo ideal sería que las decisiones y las estrategias que adoptan los destinos turísticos siempre estuvieran basadas en datos, ¿no? Y sobre todo, creo que además es mucho más importante y mucho más relevante en momentos de crisis. De hecho, estamos totalmente de acuerdo con una de las medidas que propone la Organización Mundial del Turismo para mitigar el impacto socioeconómico del COVID-19 y acelerar la recuperación, que es la necesidad de invertir en datos, análisis y alianzas que permitan un seguimiento detallado y a corto plazo del desarrollo del turismo y de su impacto. Es evidente que necesitamos datos para poder gestionar los destinos, que no puede ser de otra manera, que además, bueno, hemos intentado con esta investigación aportar nuestro granito de arena y le invitamos a que lea nuestro artículo porque ahí va a encontrar con muchísimo más detalle la parte metodológica y muchísimos más resultados de los que he presentado hoy aquí. Y, por supuesto, bueno, pues ustedes tienen el link, lo tienen en pantalla, también se les ha ido ofreciendo a lo largo de todo el webinar, es de forma gratuita, aunque por un tiempo limitado, y le invitamos a que se lo descarguen y a que lo lean. Y nada, mil gracias por la oportunidad de presentar la investigación, por la oportunidad de intentar dar solución y de ayudar a los destinos en un momento como este. Y bueno, ya a vuestra disposición para cualquier duda, aclaración o lo que consideréis oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, Inma. Bueno, ha sido muy interesante. Yo me quedo con, resumiéndolo, con el punto que has comentado ahora al final, uno de los puntos finales de recomendar que las decisiones, estrategias de los destinos turísticos es importante que estén basados en datos y más en tiempos de incertidumbre. Antes de pasar a la ronda de preguntas, tenemos unos pocos minutos todavía. Me gustaría simplemente
también comentar a aquellos que estén interesados en conocer un poco más acerca de las bases de datos que habéis utilizado para esta investigación o en general de cómo FoodWorkies puede ayudar en los destinos turísticos, el que por favor invitarles a que nos envíen cualquier pregunta en esta redacción al email que ven en la pantalla, a webinar@foodworkies.com y bueno, me gustaría iniciar esta primera ronda de preguntas. Un poco yo creo que algo a destacar tanto del estudio como de tu faceta es esta esta sinergia, ¿no?, entre lo académico y lo práctico, ¿no? Como decía antes, tú eres profesora de la Universidad de Málaga, investigadora, pero también tienes la parte práctica en tu faceta profesional como analista de un destino turístico como es Andalucía. Me gustaría si pudieses explicarnos un poco si los puntos de esta investigación es algo que vosotros utilizáis en vuestro destino y saber cómo os ayuda, ¿no?, desde un punto de vista un poco más práctico, saber tu punto de vista. Bueno, yo creo que tradicionalmente siempre ha existido una crítica, ¿no?, con la investigación científica, con la universidad, y es que estaba muy lejos de la realidad, ¿no?, y que no daba respuestas a las necesidades reales que tenían, las que tiene la sociedad. Yo creo que realmente esta investigación demuestra todo lo contrario, es decir, somos conscientes de que no es incompatible, que podemos trabajar conjuntamente. Es verdad que mi doble faceta y la experiencia también de Xavier ayuda a un poco a utilizarlo toda la investigación científica para aportar soluciones reales, que es lo que queríamos desde el principio, ¿no?, que esto sirviera para que los destinos tuvieran herramientas y les ayudara a que el impacto fuera menor. En el caso, por ejemplo, de Andalucía, pues ese cuadro de mandos que he enseñado antes se ha adaptado a las necesidades de nuestros gestores. Es decir, a lo que le interesaba, qué le interesaba medir, en qué periodo, con qué grado de actualización lo querían. Todo eso se ha definido y lo que se ha hecho ha sido montar un cuadro de mando que permite al destino pues anticiparse a la reactivación de los mercados, porque los presupuestos son limitados, no tenemos un presupuesto infinito. Es decir, tenemos que saber muy bien dónde vamos ahora a dedicar, más que nunca, a dedicar nuestro presupuesto de marketing, ¿no?, nuestro presupuesto de promoción. Entonces, más que nunca necesitamos que digamos, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde se están reactivando primero? ¿En qué fase de reactivación están? ¿En el deseo o en la intención? En función de eso, los mensajes, la forma en que se hace la promoción, todo eso cambia. Entonces, es muy útil. Entonces, si mezclamos una misma coctelera, la parte científica, ¿no?, que aporta todo ese rigor, la parte profesional y, sobre todo, la parte, la experiencia de los propios gestores del destino, de qué es lo que quieren y qué les va a ayudar a tomar decisiones, y todo eso lo metemos en una coctelera, yo creo que hace el cóctel perfecto, ¿no?, el que a todos nos gustaría. Así que realmente es un poquito de todo, no solamente la parte científica y la parte profesional, sino es la mezcla de todo lo que yo creo que da el buen resultado. Sí, y la sinergia de ambas, que es lo que yo digo a mí, lo que más particularmente me parece interesante también del artículo. Tenemos una pregunta y más, sé que estamos un poco justos de tiempo, pero me gustaría el transmitírtela. Una de las preguntas que hemos recibido es ¿qué variable será más útil para los destinos? ¿Búsquedas o reservas? Hay destinos que son muy buscados, pero finalmente no son los más reservados. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Hombre, yo creo que las dos son útiles en su justa medida, ¿no? Es verdad que cuando te están buscando, pero si te están buscando es porque ahí hay algo, o sea, al final estás como dentro del conjunto evocado, ¿no? Es decir, ahí hay un deseo de viajar y dentro de ese deseo de viajar la gente busca destinos. Luego la decisión que tomen va a depender de muchas cosas. Pero el hecho de que estés ahí ya en la mente es una oportunidad para captarlo. Es decir, hay que al final trabajar al cliente, ¿no? Y luego, obviamente, el que ya ha dado un pasito más, el que ya ha seleccionado ese vuelo, ¿no?, dentro, por ejemplo, de la plataforma Skyscanner, pues te estaba diciendo que no es que te desea, es que además estás ya dentro de las posibilidades. Entonces, al final es jugar con esas variables en todos los sentidos. Yo no creo que sea una u otra. Yo creo que son las dos en cada una en su medida, ¿no? Pero son muy útiles porque al final cuando tú lanzas una campaña de promoción, muchas veces se lanzan campañas genéricas que, bueno, que han funcionado siempre, pero que a lo mejor ahora no funcionan igual. Es decir, estamos ante otra coyuntura, estamos ante otro paradigma que ha cambiado mucho las circunstancias. Entonces, este tipo de información al final te ayuda a afinar más si el mercado al que te estás dirigiendo es
simplemente está en el conjunto evocado, está ahí como parte de una posibilidad entre otros destinos o no, o ya ha dado el pasito a ser una de los destinos seleccionados para comprar un vuelo, ¿no? Entonces, realmente está dando una información en ambos casos muy válida. Sí, yo creo que también estoy de acuerdo contigo que ambas se complementan. Lo bueno también es que con las búsquedas estamos en ese digamos, en esa primera parte del proceso de toma de decisión, ¿verdad? Entonces, al principio, digamos, de todo. Y yo creo, bueno, que una de las cuestiones que también has comentado es que también en algunas circunstancias, en circunstancias actuales, muchos de los datos históricos que se utilizan son basados en encuestas de viajeros, ¿verdad? Y que en estos momentos, pues, eso no está disponible. Entonces, es, digamos, con esas limitaciones que tenemos con los métodos tradicionales, digamos, el Big Data ayuda en esta situación, ¿verdad? Totalmente. Otra de las preguntas que tenemos, si puedes rapidito, buenas tardes, ¿cuáles serían las metodologías T y C más adaptadas para analizar los Big Data? ¿Perdón, las metodologías? T y C. Yo no estoy muy segura Sí, de a qué se refieren las... ASTIC, ¿no? Bueno, pues claro, ASTIC. Bueno, en principio, el principal problema que, ya desde el punto de vista de los destinos, el principal problema que tenemos los destinos es que no hay capacitación. Es decir, nosotros no tenemos capacidad. Un destino, bueno, ya hablo a nivel nacional, a lo mejor cambia un poquito la cosa, pero a nivel regional y a nivel local seguro no hay capacitación para gestionar grandes volúmenes de datos. Yo creo que tenemos que ser inteligentes y lo que tenemos que hacer es aprovechar la información que hay, pero ya un poquito masticada, ¿no? Y sobre todo analizarla y saber para qué la queremos. Yo creo que al final, además en Big Data es muy fácil perderse en el objetivo, porque tiene tanta granularidad, tiene tantas combinaciones, que muchas veces tienes que siempre decir, no, es que esto no es lo que me interesa, es que yo estaba buscando esto, ¿no? Entonces hay que tener como la mente muy clara de lo que estás buscando. La tecnología está para usarla. Lo que pasa es que hay que saber medir tus posibilidades y tu capacitación como destino, ¿no? Hace falta que lo que he dicho al final de mi presentación, que se inviertan personas. Tenemos que capacitar a los técnicos, tenemos que darle prioridad a los técnicos para que analicen información, para que la usen, porque la cultura del dato todavía no está suficientemente calada en los destinos. Y realmente es algo que nos puede dar una diferencia competitiva clarísima con respecto a otros. Entonces yo creo que eso es un adelanto y que yo, no sé, yo lo veo demasiado claro a lo mejor, pero yo realmente veo que aquellos destinos que saben manejar mejor la información y que además toman decisiones basadas en ella, obviamente están acertando más en ¿Crees que esta puede ser una de las consecuencias ahora del efecto COVID, digámoslo así, que cada vez más destinos empiecen a utilizar o que se acelere, digamos, ese proceso de empezar a implantar el uso de Big Data en los destinos o instituciones turísticas para eso, apoyar la toma de decisiones? Sí, sí, absolutamente. Yo trabajo para el destino de Andalucía y de mi trabajo, el 80 al 90% del tiempo es Big Data ya. Es decir, que realmente como las estadísticas tradicionales, yo creo tampoco es estadísticas tradicionales sí, estadísticas tradicionales no, Big Data, no, yo creo que tampoco son incompatibles. Yo creo que hay que hacer una combinación buena de las dos. Las estadísticas tradicionales también son muy válidas, nos dan una información de mucho interés. Sobre todo porque además dan perfiles, dan motivaciones, dan satisfacción, dan otras variables que a lo mejor complementan muy bien. Y yo creo que también la combinación perfecta la combinación es las dos, ¿no? Es tradicional. Pero sí que en este momento del COVID, las estadísticas tradicionales no han sabido ponerse al nivel que se necesitaba de información. Y Big Data sí ha podido estar a ese nivel, ¿no? Datos diarios, es que ¿qué estadística tradicional de datos diarios? No ninguna. Realmente, eso sí te lo ofrece la Big Data, ¿no? Datos a tiempo real y eso es un valor pues, que ahora es cuando más se necesita, ¿no? De acuerdo, bueno, muchas gracias, Inma. La verdad que, bueno, ya nos hemos pasado un poco del Sí tiempo. quedaría Se me ha hecho toda la corto tarde. realmente, sí, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad te agradezco pues eso, que hayas participado en esta primera edición de Fuego Kiss and Friends.
Me gustaría comentar también a los asistentes que tendremos otra sesión en la que Xavier Font va a estar junto con Olivier Ponty, vicepresidente de Insights de Forward Keys, en los que básicamente van a presentar el mismo trabajo, pero presentando la misma metodología, pero presentando datos para otras regiones que en este caso van a ser Asia y Europa. Entonces, bueno, os invitamos a todos a que accedáis, si estáis interesados, a este nuevo seminario, esta nueva versión en inglés, será en inglés y será el próximo jueves 25 de junio a las 11 de la mañana, hora de Centro Europa. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por haber asistido. Si tenéis cualquier pregunta, como decía, nos podéis contactar en la dirección de email de webinar@forwardkeys.com. Muchas gracias, Inma, y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego.